Los hombres no pueden ser feministas porque los hombres son el género opresor. Por muy deconstruido que esté un hombre, por muy consciente, por muy empático que sea con el movimiento feminista, los hombres siempre se benefician del patriarcado, ¿no? O sea, de forma directa o indirecta, los hombres se han beneficiado siempre y se siguen beneficiando en algún punto de su vida de la explotación de alguna mujer, de la objetivización de una mujer. O sea, al final el sistema está construido para servirles a ellos, ¿no? Entonces, a los hombres siempre, o sea, bueno, les pagan más que a nosotras, de cierta forma la sociedad tiene expectativas de ellos muy diferentes de las expectativas que tiene de nosotras y a menudo son más beneficiosas para los hombres, ¿no? Entonces, no hay manera de formar parte de un movimiento cuando tú te beneficias directamente de lo que ese movimiento está tratando de destruir. Ajá, entonces se dice que los hombres pueden ser aliados, si acaso, ¿no? Pero incluso el tema de los aliados se pone muy en tela de juicio, precisamente porque se hace a veces esta analogía del bowl de M&M's, ¿no? Si a ti te dieran un bowl de M&M's y te dijeran que uno está envenenado, ¿te lo comerías? ¿No? O sea, probablemente no, porque no sabes cuál está envenenado, ¿no? Entonces ese es el tema o el debate con respecto a los aliados, que de todos los hombres no tienes manera de saber cuál es un agresor hasta que genera una agresión o violencia, ¿no? O sea, no hay manera de saberlo. Y un hombre que puede ser un excelente aliado de una mujer puede ser el agresor de otra, ¿no? Entonces, por eso se pone muy en tela de juicio la idea de que no solo que los hombres no pueden ser feministas, sino que a veces incluso que considerarlos aliados es arriesgado. Claro, es sumamente complicado, ¿no? Bueno, ya es que salió mucho este tema de los hombres feministas, ¿no? A los y, cosas, feministas, sí, les y llamamos cosas de estas, feministas como ¿no? burla, precisamente. Y realmente muchos hombres se molestan desde con lo de las marchas, ¿no? Los grupos separatistas que ellos a fuerzas quieren estar ahí, ¿no? Y creo que eso demuestra que no hay un pleno entendimiento, bueno, no es un pleno, ni un básico entendimiento del movimiento, ¿no? Ujú. Entonces sí es, hasta como bien dices, el tema de los aliados es sumamente complejo y no es tan fácil, ¿no? Ya que todos los hombres hemos caído en alguna conducta machista, ¿no? Porque al fin y al cabo pertenecemos al sistema y nos queda un bajo él, entonces es muy complicado hasta que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿no? De estas actitudes que llegamos a tener. Sí, la verdad es que incluso el hombre más deconstruido y más aliado cae en alguna situación de violencia machista, ¿no? O sea, así sea literalmente solamente seguir morras en calzones en Instagram. Es una conducta machista, ¿no? Entonces, algo que podría parecer como muy inocuo, en realidad es parte de lo mismo. Claro, y bueno, te surge y puede haber mujeres que caigan en conductas machistas o patriarcales. Claro. Todas. El tema es justo, yo a eso que dijo Tere agregaría, a mí me gusta hacer una diferenciación entre el movimiento y la filosofía feminista, porque Ajá. precisamente ese es el tema. ¿Sí? Yo creo que los hombres sí pueden seguir una ética feminista, pero no pueden ser parte del movimiento. Y justamente es como, si sigues una ética feminista, entiendes por qué el feminismo necesita ese separatismo y por qué no puedes ir a las marchas y por qué no puedes ser un agente activo del movimiento. Eso es parte de seguir ese análisis feminista. Este, ¿Y qué? Se me fue la onda de lo que pues, La diferencia pero entre sí, la eso. diferencia entre la ética feminista y el accionar, o sea, Ajá, justo, o sea, yo creo que si eres un hombre que está de acuerdo con lo que el feminismo dice y con lo que el feminismo plantea como una ética a seguir, entonces vas a entender por qué no puedes accionar en el movimiento y por qué las mujeres necesitamos ese impacto político separado de los hombres. Pues no creo que para las personas que realmente, digamos, que realmente puedan ser aliados o feministas, o sea, no creo que eso sea una cuestión siquiera que les causaría problema. O sea, ya con que a una persona le cause eso un problema, te habla ahí de que, bueno, que entonces no realmente no entiende el punto de todo, pues. Sí, exacto, precisamente estos vatos que justo les decimos feministas porque es esta parte de apropiarse un movimiento que no les corresponde,
son estas personas, o bueno, estos hombres que justamente no entienden, ¿no? Que o sea, cuando se molestan, cuando dicen, es que ¿cómo me vas a decir tú que no soy feminista? ¿No? Pues precisamente no lo entienden, ¿no? O sea, yo los hombres que conozco que entienden verdaderamente, o sea, que se acercan mucho más a entender lo que es el feminismo y que tratan de seguir una ética feminista, jamás en su vida los vas a ver enojándose porque no les permiten ser feministas, ¿no? O sea, no se va a enojar porque lo entienden, ¿no? Y no buscan este protagonismo, porque incluso me acuerdo que hubo un vato, no sé si era TikToker o qué era, uno barbón, que se grabó cantando la canción de Vivir Quintana. Y Ah, no, no lo topo. Sí, y que justo que él decía así como que los hombres también podemos ser feministas, pero además agarrando y o sea, como, no cantando, Claro, es pero que como haciendo lip sync de esta canción tan poderosa. es que ese es el punto, o sea, los hombres que quieren ser feministas quieren porque quieren todo lo que es reconocible socialmente, digamos, todo lo que viene con el aplauso, con el enorgullecimiento de la sociedad, decir, este hombre, míralo, o sea, todo lo que es la esfera pública, quieren estar ahí, pero todo lo que implica realmente ser un hombre aliado, un hombre deconstruido, un hombre feminista, es todo lo que es la esfera privada, es todo lo que es el trabajo introspectivo de tratar de salir del molde patriarcal en el que te hicieron y del que te beneficias. Y eso conectándolo un poco con lo que preguntabas de si las mujeres pueden ser o ejercer conductas machistas, por supuesto que pueden, y pueden ser las más antifeministas del mundo, y pueden jamás cuestionarse nada, porque también hay mujeres a las que de cierta forma les acomoda vivir en esa estructura. También hay que hablar de eso, ¿no? De todas las mujeres burguesas, de las mujeres pro vida, si me explico, o sea, hay como, pues sí, también se sufre porque venimos todos del mismo molde, solo que nosotras somos las de abajo, entonces las que sí hacemos una acción política en contra, pues no podemos integrar al opresor, por más que el opresor sepa y sea consciente que es el opresor, no puede estar dentro de la lucha porque esto se vuelve todo la esfera pública y el ay, sí, apláudanme por ser feminista, cuando de eso no se trata de cuestionarse lo que haces a puertas cerradas, precisamente. Exacto. Y siempre son así estos grupos, ¿no? De hecho, aquí en México se llevó a ver varias veces cuando hicieron foros para discutir cosas de feminismo y puros hombres, ¿no? En los foros. Si vamos a discutir sobre el aborto, puros hombres. Vamos a discutir sobre derechos de mujeres, puros hombres. Entonces no tiene congruencia, ¿no? Es obviamente, o es muy notorio que lo que buscan es el reflector. Tal cual. Entonces, eso ya lo vuelve como un sinsentido. Perdón, ¿te ibas a agregar algo más? Sí. Bueno, algo que creo que es importante como decirlo y que los hombres lo escuchen es precisamente la importancia de esta parte de la esfera privada, ¿no? O sea, los hombres no pueden ser feministas, pero pueden dar a las mujeres que sí lo son, pueden hacer que sus espacios privados lo sean, ¿no? O sea, ellos no lo serán, pero pueden buscar la forma de que sus acciones diarias generen estos espacios. Y no nos referimos a esta idea que se toma como de ayudarnos a las mujeres, no, sino precisamente retar a sus iguales a que cambien estas conductas, ¿no? O sea, es lo que llamamos ahorita, que está muy en boga, romper el pacto patriarcal, que llama mucho la atención por la cuestión de la candidatura de Salgado Macedonio. De Salgado Macedonio, donde le pedimos al presidente que deje de protegerlo y que deje de apoyarlo, ¿no? Y porque eso es el pacto patriarcal, esta cuestión en la que los hombres se apoyan entre ellos por encima de cualquier mujer, ¿no? Incluso pudiendo ser mujeres incluso de su misma familia, ¿no? Cuando eso es lo que le correspondería a los hombres en acciones en la esfera privada, es precisamente estar retando ese pacto patriarcal, estar cuestionando a sus amigos que caen en actitudes machistas, no apoyarlos, retirarles incluso su amistad en caso de conocerles algún tipo de agresión, ¿no? Y eso es precisamente lo que los hombres, me atrevo a decir que es lo que menos hacen. Y obviamente es complicado, ¿no? Como hombre, saber todos los errores que has incurrido, incluso algunos que puedes ya conocer que son un error, pero tal vez no los puedes dejar de todo al lado, ¿no? Por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo de ver mujeres, ¿no? O sea, creo que para la mayoría de nosotros muy difícil que vemos una chica en Instagram y la seguimos o queremos
ver más de ella, ¿no? Al fin y al cabo es contenido en redes, ¿no? ¿Cómo empezamos a, bueno, no quiero usar la palabra de construirnos, más bien como empezar a cambiar esas conductas, primero para entender que están mal o encontrar en qué están mal? ¿Cómo sería, digamos, el ABC para quitarnos esta venda de los ojos? ¿Tienes una idea, Inia? No está, es que no es tan fácil. No es como decir, si haces esto y esto y esto y te levantas a las 4 de la mañana, Pues es que pero es pues justo lo que tú dices, que es difícil, ¿no? O sea, ok, ajá, o sea, automático, es un deja de seguir proceso, morras en Instagram. es un proceso por el que pasamos nosotras también, o sea, justo cuestionarnos, o sea, a mí me gusta ejemplificarlo con lo del molde, porque creo que es una buena descripción, o sea, si te hacen a todos en un molde, tú puedes salirte de ese molde y tratar de deformarte lo más posible, pero al final del día siempre va a quedar una parte de ese molde en ti, visible, es imposible salir de la... no puedes existir fuera del marco social, ese es el punto. El marco social es patriarcal y capitalista y racista y etcétera, y todos tenemos eso dentro de nosotros, y entonces es cuestionar, justo, yo diría, bueno, pues lean lo que para, o sea, lean teoría feminista y vean lo que cuestionamos, cómo cuestionamos la monogamia, la heterosexualidad obligatoria, la familia nuclear, la división sexual del trabajo, la maternidad forzada, la cosificación de las mujeres, el tabú sobre los cuerpos de las mujeres, la menstruación, el parto, la visión religiosa y judeocristiana sobre las mujeres y los cuerpos. O sea, son un chingo de cosas distintas. Nuestra invisibilización en la política, en el arte, en todas las esferas del mundo. Son demasiadas cosas. O sea, no es algo ni siquiera que nosotras terminamos de reflexionar todo, de repente llevas 10 años siendo feminista, de repente encuentras una cosa que una feminista te señala y te duele y dices, no, güey, esto no es así, dices, no, a ver, te pones a la defensiva, o sea, todas pasamos por eso porque lo tenemos súper, ultra, mega arraigado, o sea, así crecimos, o sea, entonces, y justo, mientras la sociedad sea patriarcal, no podemos nosotros dejar de serlo, o sea, se tiene que cambiar todo desde la raíz, justamente, ¿no? Entonces, pues yo diría que leer, o sea, leer y ver los cuestionamientos y analizarlos y preguntarse a sí mismo cuándo los estás aplicando, cuando estás asumiendo algo de alguien por su género y de cómo deben ser las cosas y temas estos de cerebro azul y cerebro rosa. Sí, no sé. Sí, y creo yo que leer y escucharnos, o sea, escucharnos a las Bueno, mujeres, claro. escuchar a las mujeres en tu vida, ¿no? Perdón, esa última parte no te la escuché, creo que se Sí, te se sacó el hizo eco. micrófono. Sí, Sí. ahí está. Eso, o sea, leer, creo que todo esto, lo que dice Enia, realmente esta cuestión de educarte, o sea, creo que todas las mujeres que estamos metidas en el feminismo buscamos educarnos y educarnos con nuestros propios medios, ¿no? Y buscar los libros, buscar toda esta cuestión, pero entonces también para los hombres, o sea, sí, de la mano de esta cuestión de leer y entender la teoría, también es la parte de escucharnos, ¿no? O sea, de escuchar a las mujeres en tu vida y eso, hacer un ejercicio bien poderoso de empatía, porque justamente, por ejemplo, agarrando este ejemplo simple de las morras en Instagram, ¿no? O sea, que es así como, pues es que es algo que se ve más o menos inocuo, que, pues que, en qué afecta, pues incluso esta idea de si esas morras están así en Instagram es porque ellas quieren, toda esta cuestión. Pero si empiezas a escuchar a las mujeres a tu alrededor, te empiezas a dar cuenta de que todas hemos pasado por una cantidad de tortura mental para cumplir con estos estándares patriarcales de belleza, que es lo que estas chicas a menudo son, ¿no? O sea, delgada, a menudo blanca, ahorita la cuestión de que sea nalgona, chichona, toda esta cuestión de lo que resulta en realidad hecho y diseñado para el apetito de los hombres, ¿no? Y entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que vivimos las mujeres alrededor por esos estándares, o sea, cuando te empiezan a contar mujeres como yo, que desde niña tenía que ver revistas en las que todas eran delgadísimas, con el abdomen planísimo, guapísimas, pues eso, o sea, flacas, y que mi cuerpo jamás iba a ser así, la forma en la que eso impactó mi vida y la siguen impactando hasta la fecha es brutal, ¿no? Entonces, o sea,
cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a ser más empático de cómo este tipo de cosas no se quedan nada más en esa foto, sino que es algo que a nosotros se nos bombardea constantemente y que incluso llega a los extremos de generar desórdenes alimenticios que incluso pueden llevar a mujeres a la muerte, te empieza a entrar como una idea mucho más amplia de que no es una cuestión inocua y que no es algo como tan inofensivo, ¿no? Entonces, de cierta forma, cuando tú estás viendo esto y dándole like y no sé qué, estás retroalimentando esta idea de que eso es lo atractivo, que eso es lo que se aplaude, ¿no? Y entonces se sigue creando esta burbuja de así es como nosotros debemos vernos, ¿no? Entonces, pues bueno, una cuestión que pudiera ser contraria, algo más simple, como pasitos más de bebé, pues sería esta cuestión de, ok, si voy a consumir este contenido, tengo que estarme repitiendo a mí constantemente que esto no es la realidad, esto es una ficción y ninguna mujer está obligada a verse de esa manera, ¿no? O sea, con cosas como las estrías, la celulitis, el pelo, o sea, cualquiera de estas cosas, saber que eso es normal en una mujer y por lo tanto no soy nadie para exigírselo, ¿no? O sea, yo no tengo por qué exigirle a mi pareja o a las mujeres con las que convivo que estén depiladas, que sean delgadas, que sean blancas, que sean, que no tengan celulitis, que no tengan estrías y que a fuerza se tengan que vestir de cierta manera, ¿no? Ok, ahorita que comentábamos todo esto de las redes, hay un tema que quería tocar un poco más adelante, pero bueno, creo que es el momento. Me gustaría hablar un poco de lo que está pasando, el fenómeno de OnlyFans y TikTok. Mm. O sea, si el feminismo está peleando por la liberación de la mujer, ¿por qué hay tantos grupos feministas que están tan en contra de este tipo de situaciones? Y si podemos de una vez tocar el tema de la prostitución, que creo que es el tema más elevado de esa misma línea, Ujú. estaría genial, por favor. Ahí, ¿no? ¿Quieres decir tú, Tara? ¿O yo? Ujú. Este, bueno, el tema de la prostitución es un tema bien complejo. Yo empezaría por decir que con la prostitución hay tres posturas distintas que son las más comunes, que son el regulacionismo, el abolicionismo y el prohibicionismo. Eh, el feminismo liberal, por ejemplo, tiende a irse por el regulacionismo, que es el hacer leyes, hacer cambios en la estructura social para acomodar y facilitarle la vida y asegurar también, o sea, cuidar a las mujeres que viven la prostitución. El prohibicionismo es todo lo contrario, es prohibirla de plano, ¿no? Volverla ilegal, ya sea la prostitución o consumirla o las dos cosas, depende de dónde de qué país. Y el abolicionismo es un punto medio, es un análisis a futuro sobre cómo quisiéramos estructurar la sociedad. Yo, por ejemplo, yo me considero abolicionista y creo que analizar el tema de la prostitución desde la libertad de expresión es un error, porque no existe la libertad, bueno, en general lo del libre albedrío es bastante argumentable, si existe o no en general, no solamente en temas de patriarcado y prostitución, pero específicamente en estos intercambios de poder tan fuertes, cuando hay dinero de por medio, no existe realmente una libre elección. Entonces, muchas de las personas que se dedican a la prostitución, que en mi opinión prostitución va desde vender fotos de tus pies, hasta ser realmente prostituta o escort o lo que llamaré como trabajadora sexual, digamos, y por strippers, todo lo que pasa por medio. No hay, hay muchos estudios, muchos datos al respecto. La gran mayoría de las personas que se dedican a la prostitución en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no quieren dedicarse a la prostitución, dejarían la prostitución si tuvieran la oportunidad. Y es un debate que, en mi opinión, se necesita llevar hacia esas personas. O sea, a mí me cuesta mucho. Yo tengo mi propia postura como una persona que no necesita vivir de eso, que es blanca, que tiene muchos privilegios. Entonces, para mí es muy fácil recurrir a la teoría y decirte por qué el análisis del intercambio de fuerza
de poder que hay en la prostitución es totalmente antiético y antifeminista, porque precisamente hay mucho análisis histórico de cómo se utilizó la prostitución y nuestro sexo y nuestro placer sexual y nuestras experiencias sexuales en contra de nosotras y como una herramienta de opresión y de control. De ahí viene todo, pues precisamente, ¿no? Del necesitar controlar la sexualidad femenina para poder perpetuarse la propiedad privada, los títulos políticos, religiosos, etcétera. E incluso hubo una época en la que la iglesia tomaba impuestos a las prostitutas, por ejemplo. Entonces, desde ahí parte mi análisis o el análisis de las personas que nos consideramos abolicionistas, de decir, en una sociedad donde no haya patriarcado no existe la prostitución, o sea, no puede existir porque no existe esa opresión hacia el cuerpo de las mujeres, y si existe sería totalmente distinto, pero vuelvo a lo mismo, no podemos tampoco imaginarnos tan claramente los futuros porque estamos en nuestro actual marco social. Entonces es más bien como un punto medio en tratar de no regular legalmente la prostitución, pero sí de crear redes de protección y de contención a las personas que viven a través de la prostitución, pero a su vez es un trabajo de querer cambiar la sociedad hacia un mundo en el que no se necesite que exista esto. No sé si explico muy bien la postura, pero es como un punto céntrico de decir, bueno, no lo voy a prohibir, pero tampoco la voy a regular, porque entonces estoy haciendo que el Estado, la figura más máxima de poder, valide esta opresión estructural y sistemática hacia las mujeres. Claro. Y bueno, yo para agregar un poquito ahí, pues justo lo que mencionas en el debate actual del OnlyFans, va ligado muy a esta cuestión, ¿no? Al final el OnlyFans es una plataforma pagada, ¿no? Y entonces a este tema le atraviesa muchísimo la cuestión de la precariedad y de la precarización, ¿no? Entonces, justo lo que menciona Enia, ¿cuántas mujeres harían esto voluntariamente si no hubiera dinero de por medio, ¿no? Incluso si no estuviera su sobrevivencia de por medio, ¿no? Ahora, dentro de ese tema, de pronto tiene que haber muchos matices, porque efectivamente hay muchas chicas en todo el espectro de estas opiniones, ¿no? Muchas de ellas es así como que no, absolutamente nada, y empezó a salir esta cuestión de más nenis, menos OnlyFans, ¿no? O sea, más mujeres que se gastan la vida entera vendiendo cosas por internet, menos mujeres que ganan el doble haciendo un video un día, ¿no? Y entonces ahí ahora sí que el cuestionamiento base está mal puesto, porque el cuestionamiento se está haciendo a las decisiones que están tomando estas mujeres y no al sistema que les está precarizando a ambas, ¿no? Entonces, a mí la reflexión que me gustó al respecto fue menos estarle diciendo a otras mujeres qué hacer y más generar oportunidades y ambientes en los que esa decisión no sea necesaria, ¿no? Entonces, esa es la cosa, un poco el abolicionismo es poner esta cuestión de más bien generar un sistema distinto para que si existe esa decisión, entonces sea una decisión verdaderamente libre, que no tenga una cuestión de sobrevivencia de por medio, ¿no? Sí, además que en mi opinión el tema de la prostitución es un tema que está totalmente potenciado bueno, que lleva un análisis desde mi perspectiva sobre el neoliberalismo y la mercantilización de las personas, ¿no? Y cómo también el patriarcado se está aprovechando del capitalismo y del neoliberalismo para utilizar esta herramienta de decir, ah, pero es que ahora está cool, ahora es tu libertad, ¿no? Eres libre y eres empoderada y es algo que te meten por todos lados, o sea, porque ahora además no es nada más, o sea, se está normalizando una manera de que un montón de creadores de contenido, por ejemplo, de youtubers, o etcétera, que no tenían absolutamente nada que ver con el mundo del trabajo sexual o del contenido sexual en general, empezaron a tener OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sí, hay como una barrera que se cruzó de decir, bueno, pues entonces ya ni siquiera, o sea, ya no importa nada, ¿no? Ya puedes vender todo, incluso a ti mismo, y se romantiza y se normaliza y pues justo se le normaliza a niñas muy jóvenes también, entonces también ya hay un problema social de decir, bueno, entonces otro análisis distinto de qué tanto es parte del sistema, ese como empujar a las mujeres a, no, pero es que sea empoderada, ser libre es vender tu cuerpo como si fuera un objeto o un servicio.
Y entra la cuestión de que se vuelva aspiracional, ¿no? O sea, si eso es algo deseable, si eso es algo que te empodera tanto, entonces se vuelve aspiracional, ¿no? Y, o sea, tú de veras le dirías a una niña chiquita, oye, ¿esta es una opción para tu futuro? Probablemente no, ¿no? Entonces, o sea, está esa cuestión. Y también si nos vamos un poquito más atrás en toda la cuestión de tanto de la prostitución como de cualquier tipo de consumo sexual, es que particularmente está cargada hacia los hombres por esta idea de que, de que el sexo es un derecho para los hombres, ¿no? O sea, que los hombres Claro. tienen derecho al sexo. Y que, o sea, incluso de ahí viene esta parte de los incel, ¿no? O sea, que están dispuestos a asesinar mujeres que no les dan sexo, ¿no? O los hombres que se enojan cuando los rechazas, ¿no? Porque ¿cómo te atreves a negarles algo que es su derecho? ¿No? Y no solamente es la idea de que los hombres tienen derecho al sexo, sino que los hombres tienen derecho al sexo a través del cuerpo de las mujeres, porque obviamente no aplica entre ellos, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto que tienen derecho al cuerpo de las mujeres y por lo tanto tienen derecho a obtenerlo de la forma consensuada o por medio de comprarlo, ¿no? Entonces, justamente, y muchas de o sea, vemos eso en argumentos como, bueno, pero es que si no existieran las prostitutas o las trabajadoras sexuales, habría más violaciones, ¿no? Como si fuera algo inevitable. O sea, como si el hecho de que los hombres no tuvieran sexo fuera algo inimaginable, ¿no? O sea, de que a fuerzas es o voluntario o a fuerzas o te pago. Pero de que hay y te chingas, ¿no? O sea, no tenemos derecho a decir que no, en general. No, y que además hay todo un análisis que hacer también del otro lado del tema y es lo que implica que exista, o sea, que todos los hombres tengan esa parte de su cerebro de decir, ah, soy un buen hombre por no consumir prostitución, pero cuando yo quiera, ahí está, o sea, el hecho de que esté ahí y yo no lo consuma me hace también, o sea, también hay otra parte de la sociedad que ya como, qué bueno que no vas y compras mujeres, ¿no? Y eso también es como, güey, o sea, pues también qué hace eso justo en la estructura del sistema de opresión patriarcal y por qué los hombres ven a las mujeres de la manera en la que lo ven. Nos ven. Bueno, ese tema lo podemos alargar mucho más. Bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Que podemos ir tocando. Pero bueno, me gustaría pasar a otro tema un poco. Hace muy poco se legalizó en Argentina y en otros países el aborto legal. En México ya se había bastantes avances, aunque no está en todos los estados, pero ya creo que está en la mayoría, si no me equivoco. Pero, bueno, leyendo como varias cosas en internet también me surgieron varias dudas. ¿Por qué se empezó a luchar por la cuestión del aborto y no por otras cosas de salud hacia la mujer? Sí, ¿A qué te refieres con cosas de salud hacia la mujer? sí, por ejemplo, empecé ¿Como a el encontrar cáncer de mama? ¿Enfermedades? algunas cifras de que había mujeres que morían más por partos mal atendidos que por abortos clandestinos, ¿no? Por ejemplo. Porque el tema del aborto no es solamente hablar de un tema de salud pública. El tema del aborto es un tema de equidad de género, es un tema de precisamente de liberar a las mujeres aunque suene feo, del yugo de la maternidad que representa la maternidad en esta sociedad. Y es algo que tiene un cambio en cómo la sociedad ve a las mujeres. El hecho de que una mujer pueda decidir si maternar o no nos libera o nos ayuda a liberarnos de la idea de que las mujeres solo servimos para maternar y que solo somos incubadoras. Nos permite un chingo de cosas, el poder desarrollarnos académicamente y laboralmente más libremente. Si tenemos hijos más adelante, pues hacerlo con una estabilidad económica distinta o no, depende, pero bueno, digo, hablando de clase media, ese sería el caso. O sea, son como muchas cosas que ayudan a que las mujeres no sigan, si están en una situación de pobreza, seguir en la pobreza. Pero en general yo creo que el tema del aborto es un tema social, de decir, a ver, el hecho de que sea legal cambia la manera en la que la sociedad ve a las mujeres y percibe a las mujeres y lo que puede ser la vida de una mujer. Impacta, ahora sí que impacta en varias esferas y esta cuestión la cuestión del aborto no solamente se trata de la cantidad de mujeres que mueren, este es un enfoque que está mal planteado, ¿no? El aborto no solamente se trata de si las mujeres mueren en abortos clandestinos, el aborto se trata de que las mujeres tengan total y completa agencia sobre sus propios cuerpos para lo que queramos,
Ajá, entonces, no se trata únicamente de la cantidad de mujeres que mueren, sino de la calidad de vida de todas las que vivimos, ¿no? Y de las que podrían vivir mejor si hubiera, o vivir, punto, o vivir mejor si esta cuestión fuera legal, ¿no? Existen muchas mujeres que han estado en las cárceles por abortos espontáneos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la regulación del cuerpo de las mujeres es lo que está mal, ¿no? Y justo como menciona Enia, impacta en todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? O sea, precisamente porque es nuestro cuerpo el que está implicado, es que nosotros deberíamos tener absoluta agencia en lo que hacemos con él y no debería ser algo que regulen otras personas, especialmente cuando impacta de la manera en la que impacta socialmente, porque a nosotros no se nos permite así como que, bueno, ya me embaracé, ya tuve un hijo, bueno, bye, ¿no? Me desentiendo, ya no pago pensión nunca, como lo hacen tantísimos hombres, ¿no? Y aunque así, o sea, y aunque así fuera, incluso si eso fuera posible, la forma en la que el cuerpo de la mujer se ve afectado para el resto de su vida después de un embarazo no es poca cosa, solamente es algo que está muy invisibilizado, ¿no? O sea, existe esa idea de que estamos hechas para eso, ¿no? De que nuestro cuerpo mágicamente genera vida, ¿no? Pero no es así, o sea, es una merma brutal la del cuerpo, tan es así que es incluso una causa de muerte bastante importante en el mundo. Bien, otro tema creo que es bien controvertido en la onda del feminismo y hasta donde yo sé, ni siquiera era un tema propio del feminismo y obviamente está súper malentendido, es la cuestión de lo que llaman el lenguaje inclusivo, ¿no? Y que después obviamente ya empezó el supermame, que si el braille, la lengua de señas, digo, a nadie le importaba un carajo esto, pero ya salió el tema, ¿no? Pero ¿qué tanto hay de esta cuestión, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es para el feminismo? ¿Es realmente un tema del feminismo o qué tanto tiene que ver, ¿no? Bueno, para empezar, creo yo que tiende a haber de forma común y también dentro del feminismo un mal entendimiento de lo que es el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente en sí surge de no manejar el genérico masculino para todo, ¿no? O sea, antes entendíamos que el genérico masculino englobaba a toda la humanidad, ¿no? O sea, todos, nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, y Enia me corregirá si me equivoco, pero, o sea, el lenguaje inclusivo es incluir a todas las demás identidades que no son nada más los hombres dentro del lenguaje, ¿no? Pero también, lenguaje inclusivo también es decir hombres y mujeres, ¿no? O sea, todos y todas, ustedes y digo, nosotros, nosotras, etcétera, ¿no? Por supuesto, también a últimas fechas se ha hablado más del lenguaje incluyente que incluye a otras identidades, ¿no? O sea, específicamente las identidades no binarias, que son las que no se identifican ni con femenino ni con masculino, ¿no? Y de ahí la propuesta de utilizar algo neutro como la E, ¿no? Todas, todos, todes. Por supuesto, muchísima gente pone el grito en el cielo porque no, esas ya son cosas muy progres, no sé qué, se entiende perfectamente bien con todos, pero es importante, o sea, es importante mencionar, y yo voy a hablar específicamente a las mujeres, es importante mencionarnos a las mujeres dentro del lenguaje porque precisamente como decíamos, estamos invisibilizadas en absolutamente todas las esferas, ¿no? Y incluso en cuestiones de derecho ha habido de derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, ha habido candidaturas que en el pasado se les han prohibido a mujeres porque dicen que porque el lenguaje en el que está escrito, quienes pueden postular es que está escrito en masculino, ¿no? Y entonces se entiende como un genérico masculino, pero a la mera hora resulta que son puros hombres, ¿no? Y bueno, para mí, y hay muchas feministas que se oponen al lenguaje incluyente porque lo entienden como el decir todes para englobar absolutamente todo, ¿no? Hombres, mujeres, identidades no binarias. Y eso les parece que es como brincarse el paso que nos incluía a nosotras, ¿no? Entonces lo ven un poco como brincarse del todos, que eran nada más los hombres, al todes, que ahora somos todos, todas, todes, y entonces nunca pasó por el todas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de lo que ahorita le llaman el borrado de mujeres, ¿no? Sin embargo, para mí, mi postura personal es que se debe de hablar siempre de todas, bueno, a mí me gusta ponerlo en este orden,
todas, todes y todos, ¿no? Entonces, creo que ninguna identidad debe de borrarse y que el hecho de que existan identidades diversas no tiene por qué invisibilizarnos a nosotros, ¿no? Ok, Sí. gracias. Enia, ¿quieres agregar algo más ahí? No, estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que en el feminismo más bien hay como muchas corrientes que hablan de lo de feminizar el lenguaje. Ujú. Yo personalmente, a mí, yo estaría, no sé, es un tema que a mí no me parece, o sea, sé que es muy importante, pero no me parece prioritario, digamos. O sea, yo estaría contenta con que, si se generalizara la E, por ejemplo, porque es un término neutro y se hablaría como en el inglés, que no están asignados géneros a las cosas. Ujú. Pero también hay muchas morras que hacen este tema de decir, bueno, pues si hay 99 mujeres y un hombre, voy a hablar de todas, ¿no? En vez de todos. Pero sí, eso, nada más. Bueno, y en la cuestión de la feminización del lenguaje, precisamente esa es como una cuestión diferente, ¿no? Creo que mucha gente que no entiende realmente lo que es, creen que el lenguaje incluyente es la feminización del lenguaje, y a menudo se burlan, como este chiste estúpido que hizo Sofía Niño de Rivera, que decía, yo respeto mucho a las feministas, pero hay feministas que se enojan porque se llama Oxo y no Oxa. Eso no existe, y ya estamos. Como lo del amén o a woman. Ajá, Se enojan porque dicen amén en la y iglesia no y a no a woman. woman. Ajá, sí, que pues obviamente no es verdad, nadie se enoja No, por pues eso. no. Pero, por ejemplo, la importancia de las feminizaciones. El usar feminizaciones no es un tipo de lenguaje incluyente. El usar feminizaciones es un lenguaje contestatario, es un lenguaje de protesta, Contra el androcentrismo. Ajá, es un lenguaje que va contra el androcentrismo y no tiene el sentido de ser ni correcto ni de tener sentido específicamente. Tiene el sentido de responder, o sea, tiene el sentido de meter la conversación de por qué estás feminizando las cosas, por qué están todas en masculino, ¿no? O sea, es obviamente, y decimos cosas como ustedes, cuerpas, grupa, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo hago mucho uso del lenguaje feminizado con mis grupos de mujeres, ¿no? Cuando estoy hablando de puras mujeres. Y no lo hago siempre porque dentro de mis contactos también y de mis amigas cercanas, tengo gente no binaria también, ¿no? Entonces yo busco incluirles, pero a menudo cuando somos mayoría de mujeres, incluso si hay identidades no binarias, yo utilizo un genérico femenino. Ok, gracias. Un tema también del que hablas hace muy interesante. Me gustaría el yo sí te creo, pero del lado jurídico. ¿Qué tan viable es un yo sí te creo? Es que no existe del lado jurídico. No existe. O sea, la presunción de la inocencia es y debe seguir siendo por siempre lo que la ley hace. O sea, no es una cuestión. O sea, yo sí te creo es una respuesta social, 100% social. O sea, bueno, por lo menos desde donde yo tomo esa parte del movimiento, es una respuesta a por dar un ejemplo, cuando tú vas a denunciar que te asaltaron, antes de cuestionar si estás mintiendo o no, hay una investigación de por medio y a la vez de que no toman a la persona que tú señalas como ladrón, a ti tampoco te toman como mentiroso. En cambio, cuando se trata de cuestiones de violencia doméstica, abuso sexual, la actitud de la ley no es así, es lo contrario, ¿no? Es como revictimizar a la víctima, no creerle, culpabilizarla de lo que le pasó. Entonces, más bien, yo sé que es como una acción feminista de apoyar a las mujeres para que no se sientan solas ante ese sistema estatal que es patriarcal y que no les cree, o sea, además de que pues los casos de denuncias falsas existen, por supuesto que existen, pero son muy bajitos. Si no me equivoco, aquí en México es menos del 3% de las denuncias son falsas. Entonces, pues ni siquiera es significativo en la conversación, porque es un 3% de las denuncias, no es nada, ¿no? Contrario a un 99% de impunidad, ¿no? Exactamente. Y sí, o sea, nosotros, el yo sí te creo no se busca a nivel jurídico. No buscamos que una vaya así a levantar una denuncia y digan, ya, ahorita a la cárcel del tipo. No, por supuesto que no. O sea, por supuesto que respetamos el principio de presunción de inocencia. Pero justamente como menciona Enia, el punto es que cuando tú vas a denunciar,
se tome tu denuncia como cualquier otra denuncia. Y bueno, también en cuestión de perspectiva de género en las leyes, el hecho de que se entienda de que este tipo de crímenes ocurren en la intimidad, ¿no? Y a menudo ocurren además con una cantidad de factores bastante complejos, ¿no? O sea, incluso yo precisamente hoy en la mañana hice una publicación acerca de cómo los novios violan, ¿no? O sea, legalmente la forma en la que está estipulada la violación es cuando una persona consuma la cópula por medio de la violencia física o violencia moral. Violencia moral son amenazas, son chantajes, ¿no? Pero ¿cómo compruebas la violencia moral? O sea, ¿cómo le dices a alguien que tú no querías y que el vato te dijo, es que ya no me quieres hasta que dijiste que sí, ¿no? Y sigue siendo una violación. Técnicamente es una violación porque tu consentimiento estuvo coercionado, no por un golpe, no por un arma, pero sí por un chantaje emocional, por una situación de abuso de poder dentro de la relación, ¿no? Entonces, justamente el yo sí te creo va de la mano de entender todos estos factores y matices que hacen complejas este tipo de denuncias y por lo tanto se han logrado cosas como que en el protocolo sea primordial el testimonio de la víctima, porque de qué otra, o sea, a menudo es como, es que se necesitan pruebas. ¿Cómo vas a comprobar algo que ocurre en la intimidad, que donde no hay video, donde, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Y precisamente, o sea, a menudo la respuesta a esa es, pero es que entonces va a haber un montón de denuncias falsas. No las hay, o sea, es menos del 3%. Y que en mi opinión yo sí quisiera agregar que además también hay un problema, por eso es tan importante para nosotras que exista la palabra feminicidio, porque hay un problema de que no se vocalizan o no se señalan bien los diferentes tipos de violencia que sufrimos. Digo, yo no soy experta en leyes, pero hasta donde yo sé, y me dijo una compa que es abogada el otro día, el término violencia de género también se puede acuñar por los hombres, por ejemplo, por los hombres homosexuales. Entonces, ni siquiera existe realmente una terminología legal que señale el problema sistemático, porque ese es el problema, que es un problema sistemático que sufrimos de violencia a las mujeres por ser mujeres. Y pues todo lo que eso involucra, ¿no? Decir, bueno, entonces, si no se puede hablar de violencia sexista, que en mi opinión es como se le debería llamar legalmente a lo que sufrimos las mujeres, en el tema del abuso y de las violaciones, etcétera, pues eso, tampoco se reconoce esa violencia estructural, pues, y el yo sí te creo es como una, pues eso, una reacción, como lo es en realidad, en mi opinión, todo el movimiento feminista, es una reacción de cómo está el panorama social, y su existencia demuestra que hay una falta de comprensión y de buena accionar de parte del Estado hacia las víctimas de violación y de abuso, y etcétera. Sí, es un señalamiento al sistema. Okay, ahorita mencionaron lo de los feminicidios. ¿En qué o cuáles son los parámetros que toma la ley para considerar un delito feminicidio? Bueno, un asesinato feminicidio. No me sé la estipulación así al pie, pero lo más básico es el hecho de que la víctima haya tenido algún tipo de vínculo personal con el perpetrador, que específicamente el hecho de que sea mujer, y la forma, por ejemplo, en la que se encuentra, las cosas por las que, la forma en la que fue asesinada específicamente, ¿no? O sea, cuando se demuestra una especie de dolo y no únicamente, o sea, esta diferencia en la que cuando ocurre un asesinato, por una riña entre hombres o por una venganza entre hombres, tiende a ser muy diferente del tipo de violencias que se ven en un feminicidio. A menudo los feminicidios no son nada más no tienden a ser nada más asesinatos así de 2 balazos y ya, ¿no? A menudo van muy ligados al hecho de que haya humillación de por medio, de que haya violencia sexual, de que haya exposición del cadáver, ¿no? O sea, que esté desnudo, que la víctima esté desnuda, que estas señales de violencia sexual, mutilaciones, incluso el hecho de que es más común que las mujeres se nos asesine por asfixia, ¿no? Que es obviamente una muerte mucho más tortuosa. Este tipo de detalles, ¿no? Que van muy ligados al motivo del crimen, que a menudo tiende a ser el hecho de que haya habido una relación de cierta manera entre la víctima y el asesino. Yo creo que ahí Marco, que está más metido en esta parte criminalística, quizás se acuerda más de la estipulación literal.
Pues, básicamente, si es eso, o sea, tiene que ver con lo que llaman, pues, que te maten por el hecho de, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, les llaman a estos crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Cuando a alguien lo matan por cuestiones de su raza, ahí ellos tratan de englobarlo un poquito más. Pero lo que me gustaría hacer como mención, esto, no recuerdo si alguna vez cuando teníamos el, el programa en Estación de Radio Independiente, lo mencionamos sobre que mucha gente tiene la mala idea, en general en muchas cuestiones que se hacen con respecto al feminismo y la protección de las mujeres, que feminicidio es darles una, que tengan este apartado jurídico es darles un privilegio. Y les digo, no, El en privilegio de que los realidad, matan de forma tan específica que hay que generar un... no, pues es esta cuestión donde básicamente cuando el Estado crea un tipo penal específico, como por ejemplo infanticidio, es la respuesta al Estado a decir, soy un imbécil y como no puedo ofrecerte protección, te pongo un tipo penal donde espero que las penas por sí mismas sean persuasivas, cosa que obviamente no funciona, ¿no? Como de repente tratan de hacer estas cuestiones de, pues ahora los secuestradores en vez de 20 vamos a darles 100 años y la gente va a dejar mágicamente de secuestrar. No funciona. ¿Por qué? Porque lo que en realidad permea es el estado de impunidad. Entonces, está esta mala idea de que existe este tipo penal especial, es un privilegio, ¿no? Y obviamente no. O sea, desde el punto de vista criminológico, el Estado crea estos tipos especiales cuando el Estado es torpe para ejercer la justicia. Estas cuestiones, las cuestiones, por ejemplo, de los vagones en el metro que sean separados, pues es porque el Estado no puede garantizar que no haya acoso y no tiene el suficiente personal ni la respuesta correcta. Entonces, todos estos tipos o acciones especiales se crean por eso. Pues, es el Estado diciendo, soy torpe. Entonces, como soy torpe y no puedo responder por cuestiones de personal, por cuestiones de impunidad, por lo que ustedes quieran, pero no puedo responder de manera efectiva, entonces creo tipos penales específicos o especiales, creo en el transporte público espacios separados que no son resultado de un privilegio, son resultado de la torpeza del Estado. Incluso en esta cuestión de que es un tipo muy específico de crimen, uh, de hecho se considera un tipo de homicidio, ¿no? O sea, sigue estando englobado dentro de lo que es homicidio, y pues para toda esta banda que dice así como de, si existen los feminicidios, ¿por qué no existen los homicidios? O sea, tampoco todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, o sea, no es feminicidio porque mataron a una fémina, ¿no? Sino que son feminicidios precisamente, específicamente estos crímenes que están muy ligados con el motivo del asesinato. Sí, justamente hay toda una tipificación, ¿no? Según yo, está tipificado como la mayor muestra de violencia, o sea, la mayor muestra de la muestra más violenta la cara más violenta de discriminación por razones de género. O sea, y ahorita no me acuerdo cuáles son las agravantes, pero sí todas tienen que ver con cuestiones sexuales o de humillación, por ejemplo, ¿no? Entonces también, o sea, por eso muchos dicen, ay, ¿por qué si una mujer mata a otra mujer no es feminicidio? Bueno, pues porque no cubre todos los parámetros que tiene que ver. O sea, y según yo sí puede pasar. Seguro habrá el caso que sí se aplique, ¿no? Seguramente sí. Seguramente sí. Pero además es algo por lo que se luchó. O sea, es algo por lo que se peleó, porque como dicen muchas, lo que no se nombra no existe. ¿Me explico? O sea, aparte o sea, hay muchos lugares en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina o en Chile, donde está tipificado como femicidio. Y ahí sí no existe esa diferenciación de discriminación. Es nada más el asesinato de una mujer. Últimamente se ha estado utilizando en esos países donde no está tipificado como feminicidio, con el contexto con el que lo usamos nosotros, pero es por una cuestión justamente de que el movimiento ha crecido muchísimo y está teniendo más impacto, pues, global en la sociedad, ¿no? Pero hay lugares donde ni siquiera ni siquiera existe la ley, ese análisis de decir, a ver, es que hay mujeres a las que las matan bajo este tipo de características que lo vuelve un crimen excesivamente violento, excesivamente con la intención de humillación de la otra persona, con un ejercicio de poder muy cabrón de por medio.
y que visibiliza que las mujeres tenemos que tenerle más miedo a los hombres que conocemos que a los hombres que no conocemos también, porque uno de los agravantes es que el victimario tenga una relación previa con la víctima. No es lo único que hay que cumplir, pero es una de las cosas, ¿no? Y eso visibiliza totalmente que la mayoría de las mujeres que son asesinadas lo hacen a manos de sus esposos, sus papás, sus hermanos, sus amigos, gente que tienen relación directa, pues, con ellas. Sí, claro, y yo me corregirá, Marco, es importante por la línea de investigación, ¿no? O sea, no se investiga igual un asesinato normal que un feminicidio, ¿no? Sí, no, exacto. Bueno, pues, ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría cerrarnos si nos puedan decir, si hay personas, bueno, mujeres que estén interesadas en unirse al movimiento feminista, a dónde se pueden acercar para integrarse, si es que lo hay, o dónde pueden buscar más información. Todos lados. No, pues sí, la verdad existen varias colectivas en Facebook, pueden acercarse específicamente, por ejemplo, yo confío mucho en las páginas de feminismo, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, la página de las defensoras digitales, que de hecho son, en ese grupo participan varias de mis amigas abogadas. Está la colectiva de crianza feminista, aunque ahorita me parece que ya se está separando como en algunos subgrupitos, pero hay varios grupos de maternidades feministas. También por medio bueno, por ejemplo, para las chicas que son religiosas, están las católicas feministas católicas, las chicas de Morras Help Morras, la Casa Mandarina, que es específicamente en temáticas de violencia. Enya, que es TikToker, seguro también tiene. Bueno, más bien yo recalcaría que, o sea, que no necesitas, o sea, no es un club, no es un lugar al que entras, que tienes que sacar una membresía y, ya soy feminista. El feminismo justo es tener una ideología y una filosofía de vida y vivir tu vida de cierta manera, con las gafas moradas, como dirían, con los lentes morados, como dirían muchas. O sea, no a fuerzas tienes que estar en una colectiva para ser feminista. Y para informarse, pues yo, por ejemplo, tengo una biblioteca gratuita. Mi amiga Presatánica en TikTok y en Instagram tiene otra. Hay un montón de feministas que tienen herramientas como de aprendizaje o de textos que están disponibles para que quien quiera pueda ver muchos lados del feminismo. Y ya, sí. ¿Nos puede hacer llegar alguna liga o algo así? La integro. Sí, yo les paso si quieren en la liga de mi biblioteca y les puedo pasar el perfil también del de Sol para que lo pongan. Por cierto, es una biblioteca enorme, entonces creo que es muy ad hoc a la cuestión del satanismo. Sí, yo tengo filosofía, marxismo, literatura, o sea, yo sí tengo más cosas aparte de feminismo, no solamente, no, o sea, no es solo feminista, pero biblioteca pública, pues. Está perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo increíble, la verdad es que da para hacer otra hora de programa. Pero bueno, ojalá nos puedan acompañar nuevamente, Tere. Enia, por favor. Y seguimos tocando como varios puntos que estaría bueno afinar. Marco, ¿tú tienes algo que agregar? Pues digo, pues para concluir, y eso algo que invitamos a toda la gente constantemente, pues en todas nuestras redes que tienen que ver con satanismo, y lo decimos así, hasta el pinche cansancio. O sea, el satanismo fundamentalmente es conocimiento. Entonces, si van a dar su opinión de algo, porque hace unas semanas me di cuenta tristemente que también el feminismo es un tema donde hay cada satanista que a su pinche madre. No manches. No, bueno, unas cosas. Es muy incómodo el feminismo. En todos Satanismos lados. con mentalidad de machito de derecha. Sí, no, o sea, así o sea, creo que mi abuela más conservadora es más abierta de mente. Entonces, nuevamente, o sea, el satanismo es conocimiento, el arquetipo del adversario es el dador de conocimiento. Entonces, o sea, insistir mucho en esto, no estamos en la era de la información,
Por favor, no se informen en estos videos de babosetes españoles blancos, bonitos, bonitos, que te vienen a hablar de feminismo y de racismo. O sea, el otro está viendo un vato así tal cual, un vato español, blanco, diciendo en videos que te iba a hablar de qué sí es racismo y qué no es racismo. Ok, No, ¿no? bueno. Entonces, infórmense pues en buenos lugares, ¿no? Porque desgraciadamente este tema se ha prestado mucho precisamente en estas cuestiones de medios, de hacer burla, donde vas y buscas videos de gente que se va a burlar, como tal cual. O sea, no va a buscar información del feminismo, va a burlarse de las feministas, ¿no? Y realmente no van, pues, lo que comentaban hace rato, ¿no? O sea, no van y se suben a un templete y hablan con las líderes y hablan con las personas que tuvieron experiencias, con gente que ha perdido familia. O sea, no van realmente a la médula del asunto, ¿no? Entonces, pues invitarlos a leer sobre el tema, a informarse, pero realmente en fuentes serias de este tema como de cualquier otro tema que quieran investigar. Y pues nuevamente esto, ¿no? Si van a dar su opinión, que sea con conocimiento de causa. Y si no, pues ya saben que como siempre, pues les vamos a dar sus cachetadas, aunque nos digan que somos cerrados, progres, ya nos han dicho feminazis también a nosotros y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Satinazzi. Sí. Feminazi. Entonces, pues eso, ¿no? Fundamentalmente. Dile, soy feminasti. Feminasti. Feminasti, está más bonito. Y eso, ¿no? Fundamentalmente, pues infórmense realmente, pues, del tema, ¿no? Yo creo que al final hay muchos estereotipos y muchos tabús como en todo, y pues desgraciadamente en temas que son controvertidos, como el feminismo, como el racismo, como nosotros que pertenecemos a una diversidad religiosa, muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es meterse en esos temas y en esos personajes controvertidos, en lo que venden, en lo amarillista, y tratan de vender que todo el movimiento es eso. Todas las feministas son las que pintan, todas las feministas son las que rompen, todas las feministas solamente ven por el aborto y no les importa otra cosa. Así como podrían decir de nosotros como satanistas, todos los satanistas son violentos y matan niños y así, es muchas veces lo que los medios tratan de centrar, y por desgracia pues la gente se compra eso, ¿no? Y no va más allá. Entonces, pues invitarlos a eso, ¿no? Vayan más allá, y pues bueno, ahorita con el favor especialmente de Enia, pues meterse en esta biblioteca que nos haga el favor de ponernos el link, y échenle, aviéntenle lectura para que vean que, pues, o sea, tal vez hayan cosas, van a encontrar muchas veces que concuerdan en más cosas, especialmente en la cuestión práctica. Yo ahorita lo he vivido más de cuestión práctica, de convivir con, por ejemplo, con las amigas de Tere y así, y ver cómo en la practicidad es otra cosa. Y que la gente, pues, como se va con esta idea de los medios, tanto digitales como los medios grandes, cuando lo ves en la practicidad te das cuenta que la mayoría de estos estereotipos y cosas que se le anclan a las feministas, pues no tienen nada que ver, ¿no? Que si llega a pasar, obviamente, pues sí, como pasa en todos los movimientos que hay fanáticos, en todos, ningún movimiento se salva de tener fanatismo, ¿no? Pero normalmente es esto del movimiento, del que sea, ¿no? Y no representa, los fanáticos de ningún movimiento representan la totalidad del movimiento, mucho menos del feminismo. Claro, y también que sepan que no que quieran a su mamá y sean guadalupanos los hace feministas ni aliados. Ni que tengan hermanas y las quieran mucho, tampoco los hace feministas. Así es, entonces sí, métanse a leer, chequen, hay muchos temas que investigar y a darle a la lectura. Pues si gustan darnos sus redes sociales, por favor, Enia, por favor. Yo estoy como @enia.farina en todas mis redes menos Twitter, que estoy como con guión bajo en vez de punto. Enia_Twitter. Digo, Farina en Twitter. Bueno, de cualquier forma ya saben, está en la información del video. Tere, tus redes sociales o las redes que quieras compartir. Yo en Twitter estoy como @blueterry con doble O, aunque no hago gran cosa Twitter, y en Facebook estoy como Tere Ernst, pero mejor ahí escrito porque está escrito raro. Ok, Marquito. Pues bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar a través de la página de Templo de Satán en Facebook, el Templo, que es nuestra página de respaldo, y en Instagram, perdón, estoy regañando al gato, en Instagram como Demian9584,
pues ahí nos pueden encontrar para todas las dudas de la cuestión del satanismo. Próximamente tendrá OnlyFans, ¿no? No es cierto. Sí, porque la crisis está Está cabrón. dura, está cabrón. Está cañón. El OnlyFans del gatito. Ah. Oh. Entonces, no. Bueno, si Bueno, nos quieren pagar por fotos del gato, adelante. Adelante, sí. Que Por ahí me ganen las encuentran en Satanic House Food en Instagram, Satanic House en Facebook. Y bueno, este video está patrocinado por la marca de juguetes sexuales y otras cosas sexuales que está manejando Marco. Sin ¿Cómo Room, se llama, ahí Marquito? dense una vueltita por Sin Room para que, pues igual, algo que estamos tratando de hacer también ahí, no solo como venta de juguetes, sino también hablar sobre sexualidad masculina y tratar de romper muchos tabús que hay al respecto y de algún modo en muchos temas que se tocaron aquí, poner como un granito de arena en muchos malos entendidos que hay sobre la sexualidad masculina, especialmente pues en el compartir en la vida en pareja o con vínculos afectivos. Súper, pues ojalá hagamos un programa respecto a eso, estaría buenísimo. Sí, Y nada también más nos hay que nuestra patrocinó madrinota, Lali Vero, Barreto. que está súper ocupada, nos dé chance porque ella es la experta en el tema. Con gusto le entramos a un tema. Y ya tengo desde cuando ganas de hablar de un tema de sexualidad con Vero, que se la sabe bien, cabrón. También es feminista. Y también es feminista. También hoy tiene su empresa que ella tiene de juguetes, pues la trabaja de una manera muy ética para mujeres, no solo en la cuestión de la venta, sino en la cuestión de educación sexual y el placer femenino, ¿no? Está un enfoque, la verdad, otra onda lo que tiene Vero. Muy, muy chingón. Bien, entonces lo planeamos. Y bueno, te comentaba que también Lali Barreto hace favor de patrocinarnos. Chequen sus redes Ay, sociales. está haciendo unas uñitas conmemorativas del 8 que están bien conmemorativas del 8M están maravillosas. preciosas. De hecho, Entonces, si les sí, gusta, Cheers. está si les buenísimo. gusta andar coquetas ahí con Lali Barreto. Hace Para el unas 8 de marzo, chequen, va a tener, de hecho ya tiene promociones para que se metan a verlas. Están increíbles. Así Por cierto, es. es una chica independiente, o sea, por eso, o sea, es su propio negocio, es compa, no es así como una empresa, para que no viene a decir, ay, están lucrando. No, no, Sí, sí. no, es trabajo humano de una compa, entonces, pues sí. Sí, no, para nada, es más bien para conmemorar y también para cambiar un poco como esta idea rara que tiene la gente de que es como un festejo. Sí, no. Que No feliciten, por favor, a ninguna mujer. No feliciten a ninguna mujer, no les regalen flores, no, o sea, hagan lo que puedan, así cuiden a sus hijos ese día, permítanle faltar a su trabajo, neta, o sea, no feliciten ni pongan playeritas moradas en sus empresas, ni les regalen cosas, por favor. en mi oficina les ponen rosas. Ay, no. Todo muy bonito. Y bueno, prefiero no contar Mejor que algunas. les paguen ese dinero. Ajá, exacto, lo que les se gastan en las rosas, que se los den, por favor. Sí, eso es un tema, pero bueno, entonces sí es que quede muy claro, eso es una fecha conmemorativa y bueno, pues nos estamos viendo, muchas gracias por habernos acompañado, hasta la próxima, bye. Bye. Gracias.